Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era la primera vez en mucho tiempo que todos nos reuníamos bajo el mismo techo. La mesa estaba puesta con esmero, velas encendidas, copas alineadas y el aroma de la lasaña recién salida del horno impregnando el ambiente. Álvaro llegó puntual, como siempre, con su sonrisa tranquila y su elegancia sencilla. Patricia, su esposa, llevaba un vestido demasiado ajustado para la ocasión, y su mirada se paseaba por la casa como si le molestara cada adorno. Vicente apareció después, con un ramo de flores barato y su camisa arrugada, alegando tráfico como excusa. Laura, nuestra hija menor, se sentó a mi lado sin decir mucho, abstraída en su móvil. Yo intentaba mantener la armonía, preguntando por el trabajo, por la salud de todos, fingiendo no notar la tensión que se podía cortar con cuchillo. Pero algo no encajaba, y mi intuición, que rara vez fallaba, empezaba a encender una alarma sorda en el fondo del pecho. El ambiente tenía una rigidez disfrazada de cortesía, como si todos estuviésemos representando un papel que ya no nos creíamos. Vicente se servía vino con manos temblorosas, Patricia no dejaba de mirar el reloj y Álvaro hablaba con entusiasmo forzado sobre un proyecto nuevo en su oficina. Yo les observaba a todos, buscando detalles que explicaran ese aire enrarecido. Laura, perceptiva como su madre, me lanzó una mirada rápida, como preguntando si también lo notaba. Fingí una sonrisa y le pasé el pan, intentando que el momento no se viniera abajo. Sin embargo, cada vez que Patricia se dirigía a Vicente, lo hacía con una familiaridad que no se podía ignorar. No eran las palabras, sino el tono, una complicidad mal disimulada, casi insultante. Y lo peor era ver cómo Vicente bajaba la mirada cada vez que nuestros ojos se encontraban, como si ocultara algo. Después de los primeros platos, con la mesa llena de risas forzadas y silencios incómodos, propuse un brindis por la familia. Por seguir juntos, pese a todo, dije levantando mi copa. Nadie respondió de inmediato. Vicente asintió sin mirarme, Patricia sonrió como si supiera un secreto que nadie más conocía, y Álvaro, ajeno aún a lo que estaba por estallar, bebió con inocencia. En ese instante, el reloj del comedor marcó las 8 en punto y el silencio se hizo más espeso. Fue ahí cuando sentí que algo cambiaría esa noche para siempre. Porque cuando el corazón de una madre presiente que la paz es solo una ilusión, no hay vuelta atrás. Y esa cena, que empezó como un ritual de costumbre, se convirtió en el escenario perfecto para la tragedia. Desde el primer momento en que Patricia cruzó la puerta, noté algo en su mirada que no supe explicar. Iba maquillada como para una boda, y no dejó de juguetear con su collar, lanzando miradas fugaces hacia Vicente cada vez que él hablaba. Mi marido, en cambio, evitaba cruzar los ojos conmigo, parecía inquieto, como si su mente estuviera lejos de la mesa, como si temiera que alguien descubriera un secreto inconfesable. Laura, sentada enfrente, notó también algo raro y dejó el móvil a un lado, enfocándose en las miradas cómplices que empezaban a formar una tensión invisible. El ambiente, lejos de ser familiar, se sentía como una trampa disfrazada de normalidad, como si todos actuáramos sin saberlo en una obra que estaba a punto de estallar. Ni las bromas de Álvaro rompían esa atmósfera densa que se colaba entre los platos. Yo respiraba hondo, tratando de convencerme de que era paranoia, pero no lo era. Noté que Patricia hablaba demasiado, como si quisiera dirigir la conversación para mantenernos distraídos. Comentaba lo bien que le iba en el trabajo, lo mucho que adoraba a mi hijo y lo emocionada que estaba por el futuro. Pero detrás de cada palabra había un matiz extraño, una ironía apenas disfrazada, como si se riera por dentro. Vicente asentía a todo sin levantar la vista, sirviéndose más vino del necesario, y fingiendo que no escuchaba los dobles sentidos que ella lanzaba como dardos. En un momento, vi cómo sus manos se rozaban al pasar la ensalada, y aunque lo disimularon rápido, el gesto me quedó grabado como una puñalada. La casa, que solía ser refugio, se convirtió en un escenario hostil donde algo se gestaba en silencio.
Miré el reloj, deseando que la noche terminara pronto, sin saber que lo peor estaba a punto de suceder. Una verdad tan sucia y cruel que destruiría para siempre todo lo que había construido. Cuando llegó el momento del postre, Patricia se levantó lentamente, con una copa en la mano y una sonrisa torcida dibujada en los labios. Golpeó su cuchillo contra el cristal, llamando la atención de todos, y con tono teatral, dijo que tenía un anuncio que cambiaría sus vidas. Álvaro, ingenuo y enamorado, le tomó la mano emocionado, pensando que recibiría una gran noticia. Laura arqueó una ceja, desconfiada, mientras Vicente se removía en la silla como si le ardiera el asiento. Yo, atenta a cada gesto, sentí como mi pecho se apretaba con una premonición que no podía explicar. Patricia, con toda la calma del mundo, alzó la copa y soltó: «Estoy embarazada, de tu marido, vieja ridícula». El silencio que siguió fue tan absoluto que ni siquiera los pájaros se atrevieron a cantar. Álvaro soltó la mano de Patricia como si le quemara, mientras Laura se tapaba la boca, ahogando un grito de asombro. Vicente se quedó paralizado, pálido como una sábana, con la mirada clavada en la mesa. Yo me quedé inmóvil, sin comprender si lo que acababa de oír era una broma cruel o una confesión real. La copa en mi mano temblaba, pero mi rostro permanecía inexpresivo, congelado en una mueca de incredulidad. Patricia se relamía los labios, disfrutando cada segundo del escándalo, como si hubiera ensayado esa escena durante semanas. Nadie dijo nada durante unos segundos eternos, y el silencio fue más estruendoso que cualquier grito. Ese fue el instante en que supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de ser arrasada sin piedad. Las palabras de Patricia aún flotaban en el aire cuando Vicente bajó la cabeza, incapaz de negar la acusación. Álvaro le miraba con los ojos abiertos de par en par, buscando desesperado una respuesta que no llegaba. Laura se levantó de la mesa como si necesitara aire, pero no se fue, quería estar presente para oír cada palabra. Yo no dije nada, simplemente lo observaba todo con la calma de quien ha sido apuñalada pero aún no sangra. El silencio era como una niebla espesa que lo cubría todo, haciéndolo irrespirable. Patricia se sentó de nuevo, triunfante, como si acabara de ganar una batalla que nadie más entendía. En mi interior, algo se rompió para siempre. Vicente, después de un largo suspiro, intentó hablar pero su voz se quebró. «Fue un error, una sola vez, no significó nada», murmuró sin atreverse a mirarme. Álvaro golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los platos, y gritó: «¿Una sola vez, y está embarazada?». Laura, con lágrimas en los ojos, solo decía: «No puede ser, no puede ser». Yo me sentía como una espectadora de mi propia tragedia, incapaz de reaccionar. El hombre con el que compartí décadas, padre de mis hijos, me acababa de destruir delante de todos. Pero no iba a llorar, no frente a ellos. En ese momento, entendí que no me quebraría, no aún. Álvaro se levantó de golpe, su rostro desencajado por la rabia, y se dirigió a su padre con voz rota: «Dime que no es verdad, papá, dime que es una mentira enferma». Vicente, atrapado entre la culpa y el miedo, intentó acercarse a su hijo, pero él dio un paso atrás, como si su contacto lo contaminara. La tensión se volvió insoportable, y yo sentía que cada palabra clavaba un puñal más hondo en el alma de esta familia rota. Vicente, incapaz de sostenerle la mirada a Álvaro, balbuceó: «Fue un error, una noche, no sabía cómo decirlo, me arrepiento». Patricia, sin un atisbo de remordimiento, simplemente se cruzó de brazos, como si la escena no le afectara. Laura rompió a llorar, ocultando el rostro en sus manos, mientras la vergüenza se apoderaba del comedor entero. Yo seguía inmóvil, como piedra, observando la ruina emocional de todos. Vicente continuó su confesión como si una fuerza le obligara a escupir la verdad. Dijo que había sido después de una discusión entre nosotros, una noche en que bebió de más y se encontró con Patricia por casualidad. Alegó que ella lo consoló, que no sabía lo que hacía, que no se había repetido.
Sus palabras, lejos de calmar, avivaban la rabia en el rostro de Álvaro, que apretaba los puños como si en cualquier momento fuese a estallar. Yo escuchaba todo con frialdad quirúrgica, grabando cada frase en mi memoria, sabiendo que el tiempo haría justicia. Laura le gritó a su padre que era un asco, que cómo podía haber hecho eso con su propia familia. Vicente lloraba, derrotado, pero para mí sus lágrimas ya no valían nada. Esa noche, lo supe con certeza, el hombre que una vez amé, ya no existía. Cuando el escándalo se calmó y solo quedaron los restos de una cena convertida en pesadilla, sentí un vacío tan profundo que me costaba respirar. Todo por lo que había luchado, la familia que había construido, se desmoronaba como un castillo de arena frente a mis ojos. No solo era la traición física, sino el nivel de humillación al que me habían sometido, como si yo fuera la única que no conocía la verdad. Recordé tantas veces en que defendí a Patricia, en que le abrí las puertas de mi casa y del corazón, confiando ciegamente. Ahora ella me miraba con una sonrisa satisfecha, como quien ha ganado una guerra sucia. Vicente no se atrevía a mirarme, porque sabía que había perdido algo que nunca volvería. Yo me sentía traicionada, sí, pero sobre todo profundamente estúpida por no haberlo visto antes. El dolor era tan punzante que parecía físico. Cada palabra de Patricia retumbaba en mi cabeza, vieja ridícula. Cada gesto de Vicente me repugnaba. Pensaba en mis nietos que algún día escucharían esta historia y se avergonzarían. El silencio de Álvaro, la confusión de Laura, todo pesaba sobre mis hombros como una losa. Pero en medio del derrumbe, una parte de mí empezó a enfriarse, a transformarse. Ya no tenía espacio para el llanto ni para la súplica. Algo en mi interior gritaba por justicia, por dignidad, por venganza. No sería yo la que implorara amor donde ya solo había desprecio. Álvaro, completamente deshecho, se desplomó sobre la silla con los ojos rojos y la voz apagada. Patricia, como si no hubiera pasado nada, se acercó para consolarle, poniéndole una mano en el hombro. Él la miró con una mezcla de amor, rabia y desesperación, como si una parte de él aún se negara a aceptar la verdad. «Te perdono, por el bebé», susurró, rompiéndose por dentro, sin poder mirarme a los ojos. Yo contuve un grito, sintiendo cómo ese perdón se clavaba en mí como una traición secundaria. Laura negó con la cabeza, sin poder creer lo que escuchaba, y salió del comedor sin decir palabra. Patricia sonrió con ternura fingida, sabiendo que aún tenía el poder sobre él, al menos por ahora. Yo observaba la escena desde mi silla, sabiendo que no podía intervenir, que cualquier palabra mía sería tomada como una interferencia emocional. Álvaro, por mucho que me doliera, necesitaba su propio tiempo para abrir los ojos y ver el monstruo que tenía al lado. Vicente se había marchado al baño, o tal vez se escondía en el rincón más oscuro de la casa para no enfrentar su vergüenza. Patricia acariciaba el rostro de mi hijo, hablándole en voz baja, repitiendo que todo se arreglaría, que el bebé era una bendición. Yo sabía que esa mujer no amaba a nadie más que a sí misma. Y aunque Álvaro no estaba preparado para entenderlo, yo sí lo estaba. No la iba a perdonar. No iba a permitir que se saliera con la suya. Me levanté de la mesa en silencio, con una calma tan fría que todos se quedaron mirándome sin saber qué iba a hacer. Fui al dormitorio, saqué una maleta vieja del armario y empecé a meter la ropa de Vicente sin temblar. No dejé que se acercara, no permití explicaciones, ni lágrimas, ni promesas vacías. Cuando volvió al comedor y me vio con la maleta en la mano, su rostro se desencajó, pero yo ya no sentía nada. «Fuera de mi casa». Esta misma noche, le dije sin gritar, con una firmeza que no admitía discusión. Él intentó hablar, decir que lo sentía, que no quería perderme, pero lo interrumpí con una mirada. Era demasiado tarde. Lo nuestro había muerto en el momento en que eligió a Patricia. Laura apareció en el pasillo con los ojos llenos de furia, y sin decir palabra, le abrió la puerta.
Álvaro no se movió, aún en shock por todo, atrapado entre el dolor de hijo y la vergüenza de esposo traicionado. Vicente recogió la maleta, miró una última vez el salón donde crecieron sus hijos y cruzó el umbral con el alma arrastrada. Cerré la puerta detrás de él con una tranquilidad que ni yo misma comprendía. No lloré, no grité, no me derrumbé. Me limité a recoger los platos, uno por uno, y a limpiar la mesa como si fuera cualquier otra noche. Patricia se había quedado muda, como si no esperara que yo reaccionara así. Y aunque ella aún estaba allí, su momento llegaría, más pronto de lo que imaginaba. Dormí sola por primera vez en casi 40 años, pero no fue una noche de lágrimas ni de insomnio. Me acosté con el cuerpo cansado, el corazón herido, pero la mente despierta como nunca. El lado de la cama donde solía dormir Vicente quedó intacto, frío, sin marcas de almohada ni arrugas de sábana. Miré al techo durante unos minutos, recordando cada promesa rota, cada caricia convertida en mentira. El silencio de la casa me envolvía como un eco de todo lo que había perdido. Pero también descubrí que, por primera vez, ese silencio no dolía tanto. Era libertad, era la señal de que algo nuevo podía empezar. Me levanté a medianoche, caminé descalza hasta la cocina y me preparé una infusión con calma. Observé mis manos, tan acostumbradas a cuidar de todos, y comprendí que había llegado el momento de cuidar de mí. Encendí la radio bajito, solo para no sentir que el mundo se había detenido. Y mientras la música sonaba suave, hice una lista mental de todo lo que debía hacer al día siguiente. No habría reconciliaciones, ni súplicas, ni segundas oportunidades. Mi dignidad era lo único que aún conservaba intacto, y no iba a soltarla por nada. Esa noche no dormí del todo, pero tampoco me quebré. Sobreviví. Y eso, para mí, ya era un comienzo. A la mañana siguiente, con la cara lavada y el corazón blindado, fui directamente al despacho del abogado. No llevé fotos, ni cartas, ni recuerdos, solo la decisión firme de cortar con todo lo que me hacía daño. Expliqué lo sucedido con voz serena, aunque por dentro temblaba como un árbol en mitad del viento. Pedí el divorcio inmediato, sin negociación, sin mediación. También exigí el bloqueo de todas las cuentas conjuntas. Sabía que Vicente era capaz de mover dinero para evitar consecuencias. El abogado, sorprendido por mi firmeza, me miró con respeto. «Vamos a hacerlo rápido y limpio», me dijo. Y así empezó la segunda gran batalla de mi vida. Mientras firmaba los primeros papeles, recordaba los años en que compartíamos todo, desde un café por la mañana hasta las preocupaciones más íntimas. Qué cruel es descubrir que alguien con quien has dormido toda una vida, puede ser también el verdugo de tus ilusiones. No había espacio para la nostalgia, solo para la estrategia. Cancelé tarjetas, cerré cuentas, cambié cerraduras. Era yo contra el mundo, pero también era yo conmigo misma, más despierta que nunca. No le debía explicaciones a nadie. Esta vez no iba a esperar a que la vida me protegiera. Esta vez, me estaba protegiendo yo. Álvaro, aún abatido por la traición, empezó a preguntarse si de verdad ese bebé que Patricia llevaba en el vientre era suyo. Aunque le había perdonado de palabra, las dudas comenzaron a envenenar su mente como una lluvia lenta que cala los huesos. Me lo confesó una tarde, con la mirada perdida y las manos temblorosas, mientras tomábamos un café en la cocina. Necesito saber la verdad, mamá. Si ese hijo no es mío, no sé qué haré. No supe qué responder, solo asentí y le abracé en silencio, sabiendo que esa prueba podría cambiarlo todo. Patricia, curiosamente, aceptó sin protestas hacerse el test de paternidad. Lo hizo con esa sonrisa suya que ya no engañaba a nadie, convencida de que saldría victoriosa. Pero yo no estaba tan segura. Álvaro acompañó a Patricia a la clínica una mañana gris, sin decirme nada hasta que ya estaba hecho. Me llamó desde el coche, con la voz apagada,
y me dijo que los resultados tardarían unos días. A partir de entonces, vivió en un limbo extraño, entre la esperanza y el terror. Ella seguía en casa, caminando como si nada, cuidando de su barriga, como si todo el escándalo hubiese sido una simple discusión familiar. Laura no le dirigía la palabra y yo evitaba mirarla más de lo necesario, pero ella parecía disfrutar del malestar que provocaba. Vicente, por su parte, había desaparecido del mapa, nadie sabía dónde estaba ni qué pensaba hacer. Y mientras todos nos sosteníamos con los hilos rotos de la incertidumbre, el reloj seguía avanzando, implacable. 2 semanas después, llegó el sobre con los resultados. Álvaro vino directamente a casa, con los ojos vidriosos y el sobre en la mano temblorosa. Lo abrimos juntos en la cocina, en completo silencio, y al leer el contenido, nos quedamos sin aliento. El bebé no era de Álvaro. Pero tampoco era de Vicente. Me costó unos segundos entender lo que estaba leyendo, y cuando levanté la mirada, vi a mi hijo completamente roto, como si todo su mundo hubiese sido borrado de un golpe. Entonces, ¿de quién es?, murmuró. Yo no supe qué decir. Patricia había mentido a todos. Otra vez. Y esta vez, ya no quedaban máscaras. Álvaro corrió al piso donde vivía con Patricia y le lanzó el sobre encima de la mesa. Ella fingió sorpresa, se llevó la mano al pecho, negó con la cabeza y dijo que tenía que haber un error. No puede ser, ese bebé es de Álvaro, gritaba entre lágrimas falsas, mientras él la miraba como si ya no reconociera a la mujer con la que se había casado. Ella pidió repetir la prueba, alegó confusión, juró por su madre, por su vida, por lo que fuera. Pero Álvaro ya no quería más excusas, más manipulaciones. Cogió su chaqueta, salió por la puerta y no volvió. Esa noche, me llamó desde el coche, llorando como un niño, diciéndome que no entendía nada. Y yo solo pensaba en una cosa, si no era de Álvaro ni de Vicente, ¿entonces de quién? Empezamos a atar cabos y a hacer preguntas que antes habíamos ignorado. Patricia tenía costumbres que no cuadraban, ausencias repentinas, llamadas a escondidas, viajes breves por trabajo que nadie verificaba. Laura fue la que encontró el hilo suelto. Una amiga suya, que trabajaba en una inmobiliaria, había visto a Patricia en varias ocasiones con un hombre mayor, elegante, dueño de una cadena de concesionarios de coches en la ciudad. Indagamos y descubrimos que ese empresario, casado y con 3 hijos, era conocido por sus aventuras discretas con mujeres más jóvenes. Patricia no solo era su amante, llevaba meses viéndose con él a escondidas. Fue como una bomba. Otro giro, otra traición, otra humillación más. Álvaro, al enterarse, cayó de rodillas en el pasillo de casa, como si no pudiera soportar el peso de tanta mentira acumulada. ¿Cómo pude estar tan ciego?, repetía una y otra vez, golpeando el suelo con rabia. Yo le abracé sin decir nada, porque ya no había palabras que pudieran consolarle. Patricia, enfrentada a la evidencia, no negó nada. Solo dijo con frialdad, él me daba lo que vosotros nunca supisteis darme. Esa frase se me clavó como un puñal. No por mí, sino por mi hijo, que había entregado todo sin pedir nada a cambio. A partir de ese momento, Patricia dejó de fingir. Su juego había terminado. Pero el mío, apenas comenzaba. Álvaro no volvió a casa esa noche. Apareció al día siguiente con la barba crecida, ojeras profundas y la mirada perdida, como si hubiera envejecido de golpe. Se encerró en su antigua habitación y no habló con nadie durante 3 días. Comía apenas lo justo, dormía mal y evitaba cualquier conversación que le recordara a Patricia. Yo le dejaba comida en la puerta sin presionar, porque sabía que el dolor no se empuja, se acompaña. Laura intentó hablar con él, pero la respuesta fue un portazo suave y una voz apagada que decía, necesito tiempo. Yo, mientras tanto,
recogía los restos emocionales que esa mujer había dejado tras de sí. Y aunque me dolía ver a mi hijo roto, también sabía que del fondo del abismo, uno puede salir más fuerte. Pero el cuarto día, Álvaro bajó las escaleras tambaleándose y dijo que no podía más. Le llevé al hospital, y allí confirmaron lo que ya temía: estaba al borde de un colapso nervioso. Le ingresaron por ansiedad severa, agotamiento físico y mental, y me miraron como si yo tuviera todas las respuestas. Pero yo solo era su madre, no una salvadora. Patricia ni siquiera apareció. No llamó, no preguntó, no envió un mensaje. Su silencio fue el clavo final en el ataúd de esa relación podrida. Durante las visitas, Álvaro lloraba sin control, diciendo que había perdido todo. Yo le agarraba la mano y le decía: no lo has perdido todo, hijo. A ella la has perdido, y eso es ganar. En los días que siguieron, me convertí en una espectadora silenciosa de las ruinas de mi propia familia. No intervenía, no aconsejaba, no discutía. Observaba. Patricia seguía viviendo en el piso que compartía con Álvaro, como si nada hubiese ocurrido, paseándose por el barrio con la barriga en alto y una altivez insoportable. Vicente no daba señales de vida, y eso era lo único bueno en todo aquel caos. Laura se convirtió en mi sombra, acompañándome a todas partes, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo, si podía hacer algo más. Yo le sonreía, le acariciaba el cabello, pero por dentro, estaba maquinando. Patricia creía que lo había ganado todo. Creía que había destrozado mi vida. Pero se equivocaba. Porque lo peor que puedes hacer es herir a una mujer que ya no tiene miedo. A veces la veía pasar por delante de mi casa, con ese aire de superioridad, como si todavía creyera que tenía poder sobre nosotros. Fingía que nada le afectaba, pero yo conocía a la perfección las grietas en la fachada. Noté que ya no llevaba bolso caro, que sus uñas estaban sin hacer, que repetía la misma ropa. Era sutil, pero para mí, evidente. Patricia empezaba a caer, aunque no lo supiera aún. Y yo, sin mover un dedo, solo con paciencia, la miraba resbalar poco a poco por la pendiente que ella misma había cavado. No necesitaba escándalos. No necesitaba gritar. Solo necesitaba tiempo. El silencio sería mi arma. Y la justicia llegaría por mis propias manos. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos en el salón, encontré una libreta olvidada donde Laura solía anotar cosas que escuchaba en la tienda de Patricia. Recordé de golpe una conversación vaga que tuve meses atrás con una clienta que me dijo, entre risas: tu nuera maneja más dinero en efectivo que una gasolinera. En ese momento no le di importancia, pero ahora, con todo lo ocurrido, esa frase volvió con una fuerza distinta. Empecé a recordar pequeños detalles, sobres con billetes, entradas y salidas raras, recibos sin declarar. Patricia trabajaba como encargada en una tienda de ropa aparentemente legal, pero yo sabía que algo no cuadraba. Siempre tenía más de lo que decía ganar. Y si había una grieta legal, yo iba a encontrarla. Decidí empezar por revisar sus redes sociales, sus movimientos públicos, incluso viejas conversaciones que Laura había guardado por precaución. Todo lo que en su momento parecía banal, ahora tomaba otro color. Patricia se jactaba de no tener cuentas a su nombre, de mover dinero sin dejar rastro, de saber cómo manejarse para no pagar impuestos. Yo, que siempre fui una mujer tranquila y sin ambiciones, comencé a interesarme por leyes fiscales, evasión de impuestos y fraudes financieros. Lo que al principio fue curiosidad se convirtió en determinación. Tenía que encontrar pruebas. Y cuando las tuviera, no iría a la policía. Iría directamente a donde más duele, Hacienda. Durante días recopilé todo lo que pude: capturas de pantalla de publicaciones antiguas, fotos donde se veían compras excesivas, comentarios imprudentes en redes sociales, incluso mensajes de voz de Patricia jactándose de no declarar nada.
Laura me ayudó con la parte digital, tenía acceso a grupos de WhatsApp donde ella misma presumía de mover cash sin dejar huella. No se trataba solo de venganza, era justicia. Patricia no merecía caminar impune mientras destrozaba vidas con su sonrisa hipócrita. Imprimí los documentos, preparé un informe con detalles, fechas, nombres y lo metí todo en un sobre marrón. Fui hasta la oficina de Hacienda de la ciudad, con gafas de sol y el corazón en la garganta. Dejé el sobre en el buzón de denuncias anónimas y me marché sin mirar atrás. Era oficial, la tormenta estaba en camino. Esa misma noche no dormí. No por remordimientos, sino por la adrenalina de haber cruzado una línea que nunca imaginé pisar. Recordaba cada vez que ella se burló de mí, cada vez que me llamó vieja, cada mentira que destruyó a mi hijo. No sabía cuánto tardaría el sistema en actuar, pero confiaba en que el golpe llegaría. Laura me abrazó sin hacer preguntas, como si supiera que algo importante había cambiado. Era extraño sentir paz justo después de declarar la guerra, pero así me sentía, en paz. No me alegraba de lo que estaba por venir, pero tampoco me arrepentía. No le deseaba el mal a Patricia, solo que por primera vez en su vida, enfrentara las consecuencias de sus actos. Una semana después, mientras tomaba un café en la terraza, vi la noticia en el grupo vecinal del móvil: Hacienda entra a inspeccionar tienda en el centro por presunto fraude. El corazón me dio un vuelco. Abrí el enlace y ahí estaba, una foto de la tienda donde Patricia trabajaba, con agentes uniformados saliendo con cajas de documentos. Sentí una mezcla de vértigo y alivio, como si al fin la balanza de la vida se inclinara a mi favor. No dije nada a nadie, ni siquiera a Laura. Solo apagué el teléfono, entré en casa y me permití sonreír por primera vez en mucho tiempo. Patricia fue llamada a declarar, y aunque intentó actuar con superioridad, sus argumentos no convencieron a nadie. Detectaron ingresos no declarados, pagos sin justificación y transferencias sospechosas. Las semanas siguientes fueron un desfile de caos en la vida de Patricia. Clientes desaparecieron, su jefe la suspendió temporalmente y los rumores se esparcieron como pólvora en el barrio. Intentó aparentar normalidad, pero su fachada se deshacía con cada nueva visita de los inspectores. En casa ya no salía tanto, se la veía nerviosa, hablando sola por teléfono, cerrando puertas con llave. Yo pasaba por su acera con la cabeza bien alta, sin saludarla, sin mirarla siquiera. No hacía falta. Ya no era yo quien hablaba, eran los hechos. La investigación había comenzado, y aunque el proceso sería lento, yo ya sabía cómo terminaba este tipo de historia. Ella, que creía estar por encima de todos, estaba empezando a conocer el sabor amargo del miedo. Lo inevitable sucedió. Un periodista local publicó un artículo titulado «Encargada de tienda de moda, investigada por fraude y blanqueo de capitales». El texto no decía su nombre completo, pero en un pueblo pequeño no hacía falta. Las madres en la plaza, los vecinos del mercado, hasta el panadero, todos hablaban de ella. La nuera escandalosa, la del suegro, ahora delincuente, decían sin disimulo. Yo escuchaba sin intervenir, con la taza de café en la mano y el rostro sereno. Laura me preguntó si me sentía bien, y le respondí con una sola palabra: justicia. La tienda fue clausurada de forma provisional, y Patricia tuvo que entregar el uniforme y marcharse con los ojos rojos de furia. Su caída fue rápida y pública. El círculo de amigos que antes le reía las gracias empezó a evitarla. Los mensajes en redes se llenaron de indirectas, las miradas en la calle eran cuchillos. El empresario con el que se había involucrado desapareció como un cobarde, dejándola sola con un embarazo avanzado y un escándalo a cuestas. Yo no celebraba, pero tampoco lloraba por ella. No necesitaba vengarme con gritos ni con insultos. Ya lo había dicho una vez, y ahora lo entendía mejor que nunca: la vida se encarga. Y esta vez,
lo estaba haciendo con precisión quirúrgica. Patricia caía, y yo solo observaba. La investigación avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. Patricia recibió una notificación oficial: sus cuentas bancarias quedaban bloqueadas de forma cautelar por orden judicial. Lo que en un principio pareció un simple trámite administrativo se convirtió en una pesadilla legal. Sin acceso a sus ahorros, sin ingresos regulares y sin respaldo de nadie, empezó a desesperarse. Su cara, que siempre llevaba una expresión altiva, comenzó a mostrar grietas de angustia. La veía de lejos por la calle, hablando sola por el móvil, nerviosa, con las ojeras marcadas y el rostro pálido. Ya no llevaba tacones, ni joyas, ni maquillaje. Solo una sombra de lo que fue. La caída estaba en marcha, y no tenía freno. El casero del piso donde vivía con Álvaro, al ver que no podía pagar el alquiler, le dio un aviso formal: o pagaba o se marchaba. Patricia, acostumbrada a manipular con una sonrisa, intentó ganarse tiempo con excusas, pero el hombre fue tajante. En menos de una semana, se encontró haciendo maletas, embarazada, sola y sin rumbo. No tenía padres cerca, ni amigos fieles, ni pareja que la respaldara. Todo lo que había construido sobre mentiras se derrumbaba a su alrededor. Y mientras tanto, yo seguía con mi vida en silencio, sin mencionar su nombre, sin provocar, sin ensuciarme. No había mayor satisfacción que ver cómo la verdad, tarde o temprano, hace su trabajo sin necesidad de aplausos. Una noche, mientras preparaba la cena, mi móvil vibró con una notificación inesperada. Era un mensaje de Patricia. Lo abrí con precaución, pensando que sería otra provocación, otra manipulación emocional. Pero no. Decía simplemente: por favor, ayúdame, aunque sea por el bebé. Me quedé unos segundos mirando la pantalla, sin saber si reírme o enfadarme. ¿Ayudarla? ¿Después de todo lo que hizo? No contesté. Dejé el móvil sobre la encimera, apagué el fuego y me senté en la mesa. Aquel mensaje era la confirmación de que ella ya no tenía recursos, ni orgullo, ni aliados. Solo le quedaba apelar a la compasión de quien más había despreciado. Pasaron los días y volvió a escribir, esta vez más desesperada: no tengo dónde dormir. Álvaro no me responde. No tengo a nadie. Tampoco respondí. Porque cuando ella me humilló delante de mi familia, cuando lanzó aquella frase cruel durante la cena, yo también me sentí sola, expuesta, vulnerable. Ahora, por fin, entendía lo que era quedarse sin red. Y aunque en el fondo de mi alma sabía que el bebé no tenía la culpa, también sabía que Patricia siempre encontraba la forma de usar a los demás como escudo. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Y esa justicia, a veces, se manifiesta en el más absoluto silencio. Con la tormenta ya lejos y el pasado sin fuerzas para alcanzarme, decidí comenzar de nuevo. Me apunté a un curso online de contabilidad, algo que siempre quise aprender pero nunca me permití. Empecé a trabajar en una asesoría local a media jornada, rodeada de mujeres que, como yo, habían tenido que reconstruirse desde cero. Me sentía útil, viva, presente. Había días difíciles, sí, pero ya no tenía miedo de enfrentarme al futuro. Porque ahora era yo quien llevaba las riendas, sin depender de nadie, sin pedir permiso. Esa sensación era libertad pura. Y no pensaba soltarla jamás. Mi casa también cambió. Pinté las paredes, redecoré el salón, tiré todo lo que me recordaba a Vicente. Cada rincón se convirtió en un símbolo de mi renacer. Laura me ayudó en todo, y durante una comida me miró a los ojos y dijo: «Mamá, nunca pensé que fueras tan fuerte». Sonreí sin responder, porque esa fuerza no vino sola, la forjé en el dolor. Las tardes de silencio ya no eran tristes, eran espacios sagrados. Por fin respiraba en paz. Ya no era la mujer abandonada,
ni la suegra traicionada. Era simplemente yo. Y eso era suficiente. Laura, durante mucho tiempo, había estado distante de mí. No por falta de amor, sino porque la vida nos había separado en el día a día, en esas rutinas que consumen lo esencial. Sin embargo, a raíz de todo lo que ocurrió, empezó a visitarme con más frecuencia, como si comprendiera que ahora yo también necesitaba apoyo. Paseábamos por el parque, hablábamos de su trabajo, de su juventud, de lo que significaba reconstruirse cuando todo se viene abajo. Nunca me lo dijo directamente, pero sus silencios hablaban por ella. Estaba orgullosa de mí. A veces se quedaba a dormir en casa, y volvíamos a ver películas como cuando era niña. Esos momentos, sencillos y cálidos, fueron las primeras señales de que algo dentro de mí se estaba sanando. Ya no era solo su madre, era su compañera en la vida. Una tarde, mientras tomábamos té en el balcón, me miró de repente con los ojos brillantes. «Mamá, nunca pensé que fueras tan fuerte», dijo, con la voz temblorosa y el corazón en la mano. No supe qué responder, así que simplemente le sonreí y le acaricié la mejilla. Fue entonces cuando entendí que lo había conseguido, no solo había sobrevivido, había renacido. Mi relación con Laura ya no tenía barreras, ni juicios, ni ausencias. Ella me veía como una mujer completa, no solo como una madre. Y ese reconocimiento, tan puro, me devolvió la seguridad que años de silencio me habían robado. En su mirada, vi reflejada la mujer que realmente era, firme, libre, viva. Meses después, al salir del centro de salud tras una revisión rutinaria, la vi sentada en un banco. Patricia. Estaba irreconocible, delgada, ojerosa, con la ropa arrugada y el gesto apagado. Me observó desde lejos, con esa mezcla de vergüenza y desafío que solo tienen los que ya lo han perdido todo. Dudé un instante, pero caminé hacia ella. No por compasión, sino porque sentía que había una última escena pendiente entre nosotras. Cuando estuve a 1 metro, levantó la vista y murmuró: «Me equivoqué». Su voz ya no tenía soberbia, solo cansancio. Y por primera vez, no sentí odio. Sentí lástima. La miré con calma, sin rencor, y le respondí con una frase simple, pero contundente: «¿Y eso no te hace diferente al resto?». No necesitaba más explicaciones, ni disculpas, ni lágrimas. Lo que tenía que suceder ya había sucedido. Ella sabía lo que había perdido, y yo sabía lo que había ganado. No había espacio para reconciliaciones, pero tampoco para más guerras. Me di la vuelta sin esperar respuesta y me marché, sabiendo que ese era el final de una historia que nunca debió comenzar. No era una heroína, ni una víctima, solo una mujer que eligió seguir adelante sin arrastrar cadenas. Y en ese instante, supe que, al fin, estaba en paz. De Vicente supe poco con el paso de los meses. Algunos conocidos me decían que vivía en una habitación alquilada, apartado, sin trabajo fijo y con más arrugas de las que su edad justificaba. Perdió clientes, amistades y hasta el respeto de sus propios hermanos. Me llamó algunas veces, especialmente en fechas señaladas, como mi cumpleaños o Navidad. Nunca contesté. No porque quisiera vengarme, sino porque no tenía nada más que decirle. Aquel hombre que una vez fue mi compañero ya no existía. En su lugar quedaba solo un reflejo vacío de lo que pudo ser. Y ese reflejo no merecía espacio en mi nueva vida. Un día, Laura me enseñó una nota que él le había dejado en el buzón. Decía que se arrepentía, que soñaba con volver a empezar, que aún me amaba. La leí en silencio y luego la rompí en trozos pequeños, dejándolos caer en la basura sin drama. No sentí rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Solo indiferencia. Porque cuando una mujer aprende a estar sola y a construirse desde las ruinas, ya no necesita que nadie la salve. Vicente tuvo su oportunidad, y la destruyó con sus propias manos.
El final que tuvo fue el que él eligió, no el que yo provoqué. Y eso, también era justicia. Después de todo lo vivido, sentí que mi hogar ya no era un refugio, sino una cápsula de recuerdos que no quería conservar. Me armé de valor y decidí transformar cada rincón. Pinté las paredes de colores claros, cambié los muebles del salón y regalé todo lo que me recordaba a Vicente. El dormitorio principal se convirtió en una biblioteca con plantas, luz natural y música suave. Incluso la cocina, donde tantas veces preparé cenas para quienes me traicionaron, fue renovada con mimo. Mi casa empezó a parecerse a mí, luminosa, serena, libre. Por primera vez, sentía que el espacio que habitaba reflejaba la mujer en la que me había convertido. Ya no había rastro de fotografías antiguas ni de objetos compartidos. Cada habitación era un nuevo capítulo, limpio de dolor y lleno de posibilidades. Laura me ayudó a colocar cuadros nuevos, frases motivadoras y flores frescas en los rincones más apagados. Me levantaba cada mañana y abría las ventanas con una sonrisa, sabiendo que ese lugar era solo mío. No esperaba visitas, ni llamadas, ni disculpas. Me bastaba con el silencio, el orden y la paz que ahora habitaban mis paredes. Era mi espacio sagrado, reconstruido con dignidad. Y en él no había lugar para el pasado. Solo para mí, y para todo lo que vendría. Muchos me preguntaron si me vengué. Si hice algo más allá de denunciar, si humillé, si devolví golpe por golpe. Siempre respondí lo mismo, no levanté la voz, no di portazos, no destruí nada. Pero logré lo más difícil, mantenerme en pie mientras los demás caían. La verdadera venganza no fue hacerles daño. Fue no permitir que su daño me definiera. Patricia terminó sola, despreciada, con su nombre manchado. Vicente acabó olvidado, arrepentido, viviendo con el peso de su decisión. Yo no hice nada más que vivir, y vivir bien. Y eso les dolió más que cualquier grito. El silencio fue mi arma más potente. La elegancia, mi escudo. No necesité insultos, ni escenas teatrales, ni venganzas sucias. Solo verdad, dignidad y paciencia. Cada paso que di fue firme, sin perder el norte, sin convertirme en lo que ellos fueron. Les mostré que se puede renacer sin pisar a nadie. Que una mujer herida no es una mujer débil, sino una que ha visto el infierno, y ha vuelto caminando. No deseé su ruina, pero tampoco le impedí. Porque a veces, dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus actos, es la forma más limpia de devolver el golpe. Hoy camino por las calles sin bajar la cabeza. Soy esa mujer que una vez fue llamada vieja ridícula frente a su propia familia, y que ahora mira el mundo con ojos serenos. No busco revancha, ni reconocimiento, ni aplausos. Solo respiro en paz. Me levanto con ganas, trabajo con ilusión, y duermo con la conciencia tranquila. A veces me cruzo con personas que susurran mi historia, pero ya no me duele. Porque ahora sé quién soy, y eso nadie me lo puede arrebatar. Soy más fuerte de lo que jamás imaginé. El pasado ya no tiene poder sobre mí. Vicente es solo un nombre sin peso, Patricia un recuerdo borroso. Álvaro se ha ido recuperando, paso a paso, y Laura sigue siendo mi mayor regalo. No sé qué me espera mañana, pero hoy estoy viva, y eso basta. No hay final perfecto, solo comienzos valientes. Y este, el mío, empezó el día que decidí no romperme. El día que me reí, cuando Patricia creía haberme destruido. Porque la vida, con su ritmo preciso, se encargó del resto. Y yo, simplemente seguí adelante.